Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando este Evangelio con el comentario bíblico de William MacDonald. Estamos en el capítulo 19 y vamos a continuar con la lectura que quedamos ayer. Por lo que respecta a los creyentes en general, Jesús añadió que todos aquellos que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras, por su nombre, es decir, por el Señor Jesús, por seguir al Señor Jesús, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Esto no significa que tú y yo tenemos que ir abandonando a todo el mundo en esta vida. Vamos a abandonar a los hijos y entonces me voy a divorciar. Entonces ya no vuelvo a ver a mis padres, porque recuerden que capítulos anteriores leímos cómo los fariseos decían, esos discípulos suyos que comen con las manos sucias, y el Señor les dijo, y quebrantan la ley de los ancianos, ¿cierto? Como las normas que habían impuesto los ancianos, y el Señor decía, sí, y ustedes no honran a sus padres. Y dicen, con esto que yo pudiera ayudarte, papi, mami, no, me toca darlo de ofrenda en el templo, ¿cierto? Entonces, eso demuestra que el Señor no acepta o aprueba que descuidemos a nuestra familia, que abandonemos a nuestra familia. A lo que se refiere este versículo es que preferimos esas familias o preferimos esas posesiones en lugar del Señor. Y hacemos que esas personas o esas cosas ocupen el lugar que solo le corresponde al Señor. Entonces, en ningún momento está hablando el Señor que tenemos que abandonar a todo el mundo. De hecho, como no leemos toda la Biblia, sino que cogemos una partecita y la interpretamos como nosotros creemos, hay muchas congregaciones, muchas religiones que crean como sus propias comunidades. Entonces, si tú te conviertes a esa religión, haces parte de esa religión, tienes que ir a vivir con ellos en esa comunidad, barrios, compran propiedades y ahí todos viven y trabajan y viven y ya no te puedes volver a juntar con tu familia en la carne. Ese no es el llamado. No es el llamado primero porque no estamos llamados a abandonar nuestra familia, porque ellos no quieran tener nuestra fe, nosotros no estamos llamados a abandonarla. No estamos llamados a eso porque entonces ¿cómo vamos a hablarles de un Señor Jesús que quiere salvarles, que vino a morir por ellos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a testificar de Cristo si nos apartamos, nos aislamos del mundo? A lo que sí nos llama el Señor es apartarnos de esas prácticas pecaminosas que tiene nuestra familia o que tienen nuestros amigos y pues que ya nosotros no deberíamos hacer o practicar porque hemos conocido al Señor Jesús. En esta vida gozan de una comunión mundial de creyentes que les recompensa en mucho la rotura de los lazos terrenales. Por cada casa que dejan, reciben 100 hogares cristianos donde tienen una cálida acogida. Por las tierras u otras formas de riqueza que hayan abandonado, reciben una riqueza espiritual más allá de toda la valoración. La recompensa futura para todos los creyentes es la vida eterna. Por eso tú y yo debemos tener los ojos puestos en lo eterno, en lo que va a pasar después de esta vida, lo que está más allá de esta vida, en lo eterno, porque si ponemos nuestros ojos en las cosas temporales de este mundo, entonces vamos a hacer cualquier cosa por conservar relaciones, por conservar posesiones, incluyendo cualquier cosa, incluyendo ir en contra de la palabra del Señor. Pero si nuestra mira está puesta en las cosas eternas, sabemos que todo lo que hay en este mundo es temporal, que va a terminar y que estamos sembrando y que estamos haciendo cosas es para esa vida eterna. Esto no significa que ganemos la vida eterna al abandonarlo o sacrificarlo todo. La vida eterna es un don, es decir, un regalo inmerecido, un regalo que tú y yo no podemos pagar y no puede ser ni ganada ni merecida. Aquí el pensamiento es que aquellos que lo abandonan todo reciben la recompensa de una mayor capacidad para gozar de la vida eterna en el cielo. Todos los creyentes tendrán aquella vida, pero no todos la gozarán al mismo nivel. Mira, yo quiero que pienses
Como, bueno, hay dos casos, de pronto si recuerdan otro, pues me lo pueden mencionar, pero recuerdo dos casos de dos discípulos que el Señor llamó. Uno era Pedro. Pedro estaba en la barca, estaba pescando, y el Señor le dice, sígueme, que te haré pescador de hombres, ya no pescarás peces, yo te haré pescador de hombres. Y otro es Mateo, que era un publicano, ¿cierto? Recaudador de impuestos. Y el Señor va hasta donde está Mateo en su mesa de recaudación de impuestos y ahí lo llama, Mateo, sígueme. Lo que quiero que veas con estas dos historias o estos dos llamamientos es que a cada uno el Señor le pidió algo diferente. A Pedro le pidió dejar sus redes, dejar esos peces y seguirlo para ir por un bien mayor, por un propósito mayor que eso que él hacía. Y a Mateo, pues le pidió su trabajo, ¿cierto? Así a cada uno de nosotros. A este joven rico el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No a todos el Señor les va a pedir lo mismo. Entonces tú y yo no podemos ceñirnos a esto y decir, ay no, pues que el Señor me va a pedir todo. La casa, que venda la casa, que regale la casa, que venda la casa y le dé todo ese dinero a los pobres o que abandone mi trabajo. No, a todos el Señor nos hace un llamamiento diferente y nos pide cosas diferentes. ¿Qué te va a pedir? Generalmente el Señor pide cosas que tú y yo podemos usar para ocupar el lugar del Señor. Cosas que en algún momento van a ocupar el lugar del Señor. Y Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nada ni con nadie. Entonces el Señor nos puede pedir cosas que ocupan mucho tiempo, mucha atención, que requieren muchos recursos en nuestra vida y que pueden separarnos del Señor. A todos nos va a pedir algo diferente, listo. Entonces quiero que pienses en eso porque pues muchas veces la gente dice, ay no, dice el Señor me pide eso. No, mira, no te angusties por lo que te vaya a pedir el Señor, porque yo estoy segura que lo que el Señor nos pida también nos va a dar la gracia para dárselo. Es como si tú ves que a tu hijo le gusta mucho un juguete o algo y tú se lo pides, pero es porque le vas a dar algo mejor. Entonces así es el Señor nos da su gracia y nos capacita para darle todo lo que Él nos pida y nos prepara. Todos los creyentes tendrán aquella vida, pero no todos la gozarán al mismo nivel. ¿Te acuerdas lo que ayer hablamos? Así como en el infierno hay unos niveles de castigo, así también en el cielo hay unos niveles de recompensa. Todos los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, vamos a ser salvos, pero no todos vamos a gozar del mismo nivel de disfrute en el reino de los cielos. No todos vamos a tener las mismas recompensas. Porque unos fueron más diligentes que otros en la obra del Señor. Porque unos fueron más diligentes que otros en servir y obedecer al Señor. Versículo 30. El Señor concluyó sus observaciones con una advertencia en contra de un espíritu de regateo. Le vino a decir a Pedro, todo lo que hagas por mi causa será recompensado, pero cuídate de no hacerlo guiado por consideraciones egoístas, porque en este caso muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Esto es ilustrado por una parábola en el siguiente capítulo. Esta declaración puede también haber constituido una advertencia de que no es suficiente con comenzar bien el camino del discipulado. Lo que cuenta es cómo lo acabamos. A mí me impresiona mucho una expresión de Salomón que dice que es mejor el funeral que el nacimiento, ¿cierto? Es muy tremendo, o sea, no es, lo más impresionante no es cómo naces, todos nacemos, es cómo mueres. Mueres y cumpliste el propósito de Dios en tu vida. Mueres y no sé, impactaste el mundo, colocaste tu granito de arena para que las cosas cambiaran en este mundo, impactaste vidas, es como mueres. No es el principio de las cosas, sino el final de las cosas lo que es realmente importante. Entonces, es muy importante que tú y yo siempre que hagamos algo para el Señor, pensemos
cuál es la motivación con la que yo hago estas cosas. Si yo lo hago para el Señor, si yo lo hago para los hombres, si yo lo hago para ser vista, es un fin egoísta el que tengo, o el fin es que se cumpla la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El fin es que se cumpla el propósito de Dios con esto. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Por eso no exigimos al Señor nada a cambio de nuestro servicio, y por eso no exigimos al Señor nada a cambio de obedecerle. Antes de finalizar esta sección deberíamos observar que las expresiones reino de los cielos y reino de Dios se usan de forma sinónima en los versículos 23 y 24. Por ello ambos términos son sinónimos. Vamos para el versículo 20, vamos a leer del versículo 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Vamos a subrayar eso. En cuanto convino con los obreros, un denario al día. A ese acuerdo llegaron. ¿Vas a trabajar para mí este día? Ah, sí, bueno, te va a pagar un denario por este día. Llegaron a un acuerdo, ya, pactaron eso. Saliendo cerca de la hora tercera del día, entonces él salió por la mañana, encontró a esos hombres y acordó con ellos trabajar todo el día, desde ese momento que los contrató, por un denario. Pero después salió a la hora tercera del día, ahorita vemos a qué hora es la hora tercera, realmente no recuerdo, pero creo que eran como las 9 de la mañana ya. 9, 10 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Es decir, que fue otra vez, vio a otros hombres desocupados y les dijo, vayan a mi viña y yo les pago lo justo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ay, no, parecería muy justo, ¿cierto? Pues es que como así, yo entré a las 7 de la mañana y le van a pagar primero al que entró a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué lecciones nos da el Señor en todas estas historias. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Cuánto? Un denario. Recuerdan que con los primeros que contrató también acordó un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Si a esto les dieron un denario, entraron a las 6 de la tarde, imagínate nosotros que entramos a las 7 de la mañana. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros, estos que llegaron de último, han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Cuál es el problema contigo? Yo no estoy siendo injusto contigo. Yo no te estoy faltando. Tú y yo acordamos a las 7 de la mañana que tú empezabas a trabajar o a las 6 de la mañana. Ahorita vemos los horarios, si lo explica Winner. Tú y yo acordamos a las 6 de la mañana que ibas a trabajar por un denario. ¿Cuál es el problema? Yo no te estoy pagando menos, te estoy pagando lo que acordamos. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de esta parábola. Versículo 1 y 2. Esta parábola, continuación del discurso acerca de las recompensas que termina en el capítulo 19, ilustra la verdad de que aunque todos los verdaderos discípulos recibirán recompensa, el orden de la recompensa será determinado por el espíritu con el que sirvió el discípulo. ¡Qué tremendo!
Tu recompensa está determinada por el espíritu con el que serviste al Señor. Puede que en esta historia los hombres que iniciaron desde la mañana a trabajar tuvieron un espíritu egoísta, envidioso. Y él se lo dice, ¿cierto? Yo soy malo porque tú tienes envidia. O sea, tú me haces malo a mí, me juzgas porque tienes envidia. Pero quizás los que entraron a las 6 de la tarde tenían un espíritu más noble, más humilde. La parábola describe a un hacendado que salió de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Estos hombres fueron contratados para trabajar por 1 denario al día, lo que era una paga razonable para aquellos tiempos. Digamos que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana. Versículos 3 y 4. A las 9 de la mañana, el hacendado encontró otros obreros desocupados en la plaza. En este caso, no hubo ningún acuerdo entre los trabajadores y el patrón. Él no les dijo cuánto les iba a pagar. A los de las 6 de la mañana acordó que 1 denario, pero a los de las 9 de la mañana no les dijo cuánto les iba a pagar. Vayan y se les pagará lo justo solo. Ellos, miren, podrían haber dicho, ay no, pero un momentico, ¿cuánto me va a pagar? ¿Sí o no? Porque es que me llamas a las 9 de la mañana, ¿cuánto vamos a hablar? Miren la actitud de ellos, ¿sí ven? Incluso a los últimos, ¿qué actitud tenían para ir a trabajar? Podían decir, ay no, pero es que ya terminó el día, ¿cuánto me va a pagar? Depende. Si me va a pagar una sola hora, no justifica. En cambio, con estos primeros sí hizo un acuerdo. Fueron a trabajar solo con su palabra de que les daría lo que era justo. Ellos confiaron en la palabra de este hombre. Él les dijo, yo les voy a dar lo que es justo, y ellos confiaron en esa palabra. Versículos 5 y 7. Al mediodía y a las 3 de la tarde, el hacendado contrató a más hombres sobre la base de que les daría un pago equitativo. A las 5 de la tarde encontró más hombres sin trabajo. No eran holgazanes, querían trabajo, pero no lo habían podido encontrar. De modo que los envió a la viña sin hablar para nada de la cantidad que les pagaría. Es importante notar que los primeros fueron contratados en base de un acuerdo mutuo. Todos los demás dejaron la cuestión de la paga en manos del hacendado. Confiaron en la justicia de ese hacendado. Versículo 8. Al final del día, el hacendado ordenó a su administrador que pagase a aquellos hombres, comenzando desde los últimos contratados y acabando con los primeros. De esta manera, los primeros que habían sido contratados vieron lo que recibían los otros. Versículo 9 al 12. Todos recibieron la misma cantidad, 1 denario. Los hombres que habían comenzado a trabajar a las 6 pensaban que iban a recibir más, pero no. Ellos también recibieron 1 denario. Se sintieron amargados y resentidos. ¡Ay, qué tremendo! Mira, recuerda que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios es como si nos miráramos al espejo. Piensa, ¿cuántas veces Dios ha sido bueno con otros y tú y yo nos sentimos amargados y resentidos por lo bueno que ha sido el Señor con otros? Ay, pero es que yo no entiendo cómo lo bendice, yo no entiendo cómo la bendice. Y estamos amargados y resentidos con Dios, con el otro, con la vida, con todo, insatisfechos porque Dios bendice a otro. Así estaban estos hombres. Cuando Asaf dice que casi que resbala, que casi que tropieza, porque se puso a ver cómo los impíos prosperaban. Y él dice, en vano yo me he guardado para el Señor. Parafraseando, ¿cierto? En vano yo he vivido para el Señor. En vano yo he vivido en santidad para el Señor. En vano yo he obedecido al Señor. En vano he servido al Señor. ¿Cómo es que yo le sirvo al Señor? ¿Cómo es que yo estoy viviendo para el Señor? Guardándome en santidad para el Señor, apartándome del pecado. Y vivo con lo necesario. Pero este impío que reniega del Señor, que niega al Señor, que vive en un pecado, que vive deliberadamente pecando, mira cómo es prosperado. Estaba amargado y resentido Asaf. La ventaja y gloria al Señor, por eso es que Asaf entró a la presencia del Señor. O yo creo que más bien permaneció el tiempo suficiente en la presencia del Señor para decir, hasta que volví en sí, hasta que me di cuenta que era lo que yo estaba pensando. Yo no me doy cuenta cómo va a ser el fin de ellos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma?
Yo no me estoy dando cuenta que es que yo tengo una recompensa que no está aquí. Si el Señor quiere me da aquí, pues si no, allá Él. Bendita sea su voluntad. Pero mi recompensa está en el cielo. No quiere decir esto que tú y yo no buscamos mejores cosas todos los días, claro, aprender una nueva habilidad, trabajar en algo, buscar el sustento, claro que sí, lo hacemos, pero, pero que el Señor nos dé la medida que Él quiera darnos, amén. Tú y yo trabajamos y buscamos ese bienestar, pero el Señor nos va dando en la medida y va abriendo las puertas como Él quiera. Pero no nos podemos amargar. Piensa, mira, a veces nosotros cerramos las puertas de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros por la envidia, porque estamos resentidos. A veces ni siquiera nos concentramos en trabajar y buscar un bien para nosotros, porque estamos mirando cómo le va al otro, con qué tiempo vas a trabajar, si estás fijándote cómo le va al otro. ¿Con qué actitud buena, positiva, con gozo, alegre, con confianza en el Señor, con fe, vas a trabajar y a buscar tu bienestar? Si estás amargado y resentido por cómo le va de bien al otro, no hay tiempo. Tú y yo no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Debes tener un solo pensamiento. O estás amargado o estás con fe y esperanza de que el Señor va a bendecir la obra de tus manos. O estás resentido o estás lleno de esperanza y de fe y positivo de que Dios va a bendecir la obra de tus manos. Entonces, piensa cómo te has conducido hasta hoy. A fin de cuentas, habían trabajado más tiempo y sufrido el calor abrasador y el peso del día, ¿cierto? Ellos decían, es que yo tengo motivos. Ay, qué tremendo aquí. Qué tremendo esto. Tú y yo podemos decir, es que yo tengo motivos para estar amargada y resentida. Yo tengo motivos. Ellos tenían motivos a sus ojos, ¿cierto? A su forma de ver las cosas. Ellos tenían motivos de sobra para estar amargados y resentidos. Es que había mucho calor. Es que yo trabajé todo el día, el peso del día, este calor abrasador. Tengo motivos. Tú tienes motivos. A veces nos justificamos nuestra amargura. Ay, gloria al Señor. El Señor está hablando a mi corazón y yo espero que esté hablando al tuyo. Justificamos nuestra amargura. Estoy brava por esto. Estoy enojada por esto, estoy resentida por esto. No justifiques eso. No justifiques esas malas actitudes. Lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos sentimos amargados, resentidos, con envidia, es sentarnos y pensar, bueno, Señor, así me siento. Y se lo digo, Señor, me siento resentida. Yo vengo a tu presencia porque tú eres el único que me puede quitar esto. Me siento amargada, me siento frustrada, me siento enojada, Señor. Pero ¿de qué me sirve esto? Esto me sirve de algo. Funciona. O sea, hace que las cosas funcionen mejor. Ese resentimiento, esa amargura. Hay que ir a la presencia del Señor para que nos ayude a dejar todos esos sentimientos que nos enferman, que enferman nuestra alma, nuestro corazón, generan una ruptura en nuestra comunión con el Señor. Versículo 13 y 14. En la contestación del hacendado a uno de ellos encontramos las lecciones permanentes de esta parábola. Primero le dijo, amigo, no te hago injusticia. No te concertaste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, que quiero dar a este último como a ti. Los primeros se ajustaron por un denario al día y recibieron la paga acordada. Los otros se acogieron a la gracia del hacendado. Y a gracia fue lo que recibieron. La gracia es mejor que la justicia. ¡Qué hermosura esto! Es mejor dejar nuestras recompensas en manos del Señor que regatear para llegar a un compromiso con Él. Es mejor que el Señor nos dé como Él nos quiera dar, que llegar a un acuerdo. Bueno, Señor, yo le doy tanto, pero usted me da tanto. No, es mejor esperar en su gracia, así como es mejor que recibamos justicia y disciplina de parte del Señor que de los hombres. Es mejor recibir la gracia y la bendición del Señor, porque Él nos da conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su abundancia, conforme a su poder. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones que nunca imaginamos? Ay, no, yo nunca pensé. Dios es de nuestra mente, de nuestra cajita. Es como si a veces lo quisiéramos encerrar.
Tus opciones y mis opciones no son las opciones del Señor. Nuestros pensamientos son limitados. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y mejores que nuestros pensamientos. Sus caminos mejores que nuestros caminos. Entonces, gloria al Señor porque obra de esa forma. Gloria al Señor. Versículo 15. Luego el hacendado dijo: no me es lícito hacer con lo mío lo que quiera. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera. La lección naturalmente es que Dios es soberano. Claro que sí. Las cosas son de Él y Él puede hacer lo que Él quiera. Un soberano que es alguien que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, donde quiera. Él es soberano. Él puede hacer como le plazca y aquello que le place será siempre recto, será siempre justo y será siempre equitativo. El hacendado añadió más: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esta pregunta expone el rasgo de egoísmo en la naturaleza humana. Los hombres de las 6 de la mañana recibieron exactamente lo que habían merecido, pero tenían celos porque los otros habían recibido la misma paga por trabajar menos horas. Muchos de nosotros habremos de admitir que nos parece poco justo. Esto solo demuestra que en el reino de los cielos hemos de adoptar una forma totalmente distinta de pensar. Hemos de abandonar nuestro espíritu codicioso y competitivo y pensar como el Señor. Es que a mí no me parece justo que Dios perdone a un hombre que violó tantos niños. Entonces, tú quieres decir que Dios es malo porque a ti no te parece justo que Dios lo perdone. Ay, a mí no me parece que sea justo que Dios perdone a ese hombre que engañó a la mujer y la abandonó. Entonces, tú quieres decir que Dios es malo, Dios es injusto, porque a ti no te parece que el Señor deba perdonar a ese hombre. No. Todo lo que el Señor hace es recto, es justo, Él es equitativo. Entonces, lo que tú y yo tenemos que aprender es a aceptar esas obras justas de nuestro Señor. Si Él perdona, Él tiene la capacidad de perdonar. ¿Quién más? Es que ¿qué otra persona en este mundo puede perdonar a otro para salvarlo? Nadie. Él es el que tiene el poder de hacerlo. Él es el que tiene el poder de transformar a ese hombre que violó niños o a ese que abandonó su familia. Él tiene el poder. ¿Quién más puede cambiar a esa persona? Solo Dios. Entonces puede hacerlo. Y tú y yo tenemos que aprender a aceptar eso. Muchas veces, muchas personas están en una situación muy difícil, económicamente hablando, porque se molestan por el éxito de otros. Hablando de éxito económico, ¿cierto? Se molestan por el éxito de otros. Se molestan porque al otro le va bien. ¿Cómo te va a ir bien a ti si tú le estás diciendo a tu subconsciente eso está mal? Eso está muy raro. Entonces, qué bueno que el Señor sea tan misericordioso, porque por eso fue que nos perdonó, porque es muy misericordioso. El hacendado sabía que todos estos hombres necesitaban dinero, por lo que les pagó conforme a la necesidad y no conforme a la codicia. Nadie recibió menos de lo que merecía, pero todos recibieron lo que necesitaban para sí mismos y para sus familias. La lección, según James Stewart, es que la persona que piensa regatear tocante a la recompensa final siempre estará en un error, y la misericordia fiel de Dios siempre tendrá la última e indiscutible palabra. Esto es muy tremendo, ¿cierto? Porque puede que muchas personas, ay no, yo estoy sirviendo al Señor porque yo sé lo que me espera en el cielo. Pues yo no sé si alguien piense así. Pero si esa es la actitud, oh, ay, yo le voy a ayudar a esta persona porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra va a secar. Entonces, bueno, yo ayudo a este para que el Señor me pueda bendecir. Pero esa no es la actitud. No es la actitud. Cuanto más estudiamos la parábola bajo esta luz, tanto más nos damos cuenta de que no es solo equitativa. Es decir, la palabra del Señor no es solo equitativa, su voluntad no es solo equitativa, sino sumamente hermosa. Los que fueron contratados a las 6 deberían haber considerado una recompensa adicional por
adicional, poder servir todo el día a un amo tan maravilloso. Ay, qué lindo esto. Miren, los que entraron a las 6 de la mañana deberían pensar, ay no, qué privilegio servirle a este señor, a este hacendado tan justo que va y busca a hombres. Es que ni siquiera los hombres fueron a su casa a tocarle. Él fue y los buscó en la plaza para darles trabajo. Qué actitud tan linda la de este hacendado. Entonces así deberían pensar estos hombres que entraron a las 6. Es un privilegio servirle a este hombre. Qué privilegio. Versículo 16. Jesús terminó esta parábola con estas palabras: así los últimos serán postreros y los postreros últimos. Habrá sorpresas en la cuestión de las recompensas. Algunos creían que serían primeros, pero serán los últimos, porque su servicio fue inspirado por el orgullo y la ambición egoísta. Otros, que han servido por amor y gratitud, recibirán honra. Lo que acciones de mérito creímos, Él demostrará qué pecado era. Pequeños actos olvidados mostrará que para Él fueron. O sea, que para Él fueron recordados, ¿cierto? Pequeños actos olvidados de muchas personas, para Él fueron recordados. Y lo que hicimos, que creímos que iban a tener muchos méritos, eran pecado delante del Señor. Vamos a leer, ya, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias por estar acá, Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.